Bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana hablamos de la Ley Europea contra la Deforestación, una nueva norma que obliga a que los exportadores de madera, cacao o café confirmen que sus productos no provienen de tierras deforestadas. De lo contrario, no podrán vender sus productos en la Unión Europea. Debía entrar en vigor a partir de este diciembre, pero la Comisión Europea anunció que la retrasa un año debido a las peticiones de países de dentro de la Unión Europea como Alemania, pero también de fuera, entre ellos Brasil y Colombia, también de sectores de la distribución que alegaban que no estaban preparados. Analizamos esta ley, sus consecuencias y el porqué de este retraso con el eurodiputado César Luena del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, con Esther Herranz del Partido Popular Europeo. Bienvenida, Esther. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Primero, me gustaría empezar por lo más básico. Esta ley es pionera en el mundo porque hasta ahora nunca se había llegado tan lejos, nunca había habido tanto nivel de ambición para asegurar que lo que consumen los ciudadanos europeos, asegurarse que nada de lo que consuman ha contribuido a la deforestación. Tal y como está concebida, ¿es una buena ley, Esther? Sí, el texto aprobado en diciembre de 2022, desde luego, es un texto que apoyamos desde el Partido Popular Europeo y estamos satisfechos con tenerlo. Como bien dice, efectivamente, somos pioneros, pero pioneros en el mundo. Europa es la región del mundo que más comprometida está en la lucha contra el cambio climático y en la lucha para evitar los problemas medioambientales del futuro y frenar, en todo caso, el impacto que ha tenido nuestra actividad en los últimos siglos. Efectivamente, es una buena ley, lo que pasa que en la tramitación posterior, en el desarrollo reglamentario, se ha complicado bastante, se ha burocratizado mucho por presiones de la propia izquierda, y entonces la Comisión Europea no ha tenido tiempo de presentar la documentación y, digamos, las herramientas que necesitan las empresas y que necesitan los países que nos suministran estos bienes para nuestra actividad económica, y ha habido que retrasarla un año para que dé tiempo a todo el mundo a estar preparado. Pero las industrias europeas, por lo menos las que han pasado por mi despacho, todas ellas dicen que están comprometidas y que están trabajando, solo que les faltan las herramientas para hacer bien las cosas. César, como comentaba Esther, faltaban estas herramientas, pero ¿cómo no estaban suficientemente preparadas? ¿Cómo puede ser que la Comisión Europea tampoco pudiera preparar suficiente esta ley? Pues eso digo yo, porque estamos hablando de que Europa es responsable del 10% de la deforestación mundial, precisamente por nuestro nivel comercial, por nuestro consumo, por nuestra economía. ¿Cómo es posible? Dice Esther, por presiones de la izquierda. No las ha habido, no se las conoce. Lo que ha habido es una negligencia, una mala praxis, una mala gestión, que se convierte en una mala señal y en una mala decisión por parte de la Comisión Europea. Porque, me preguntas, Esther, que cómo es posible, eso nos preguntamos todos, cómo es posible que un mastodonte como la Comisión Europea, capaz de aplicar normas en tiempos muy breves. Estamos, por ejemplo, pensando ahora en todo lo que se hizo con la pandemia o en la reacción ante la invasión de Putin en Ucrania. La Comisión Europea fue capaz de desplegar protocolos, decisiones. ¿Y por qué en unas herramientas muy concretas que había que aplicar para desarrollar esta ley no se ha podido hacer? A mí me suena a una verdadera negligencia, a que se ha querido hacer así para retrasarla deliberadamente, así de claro, y dejarnos en una posición inevitable. Teníamos el lunes pasado un debate en el Comité de Medio Ambiente y al final pues la decisión parece inevitable y es asumir ese aplazamiento de un año. Por cierto, solo de un año. Espero que esta treta sea la última de la Comisión Europea y el conjunto del reglamento se aplique como se tiene que aplicar, como discutió el Consejo y como discutió y aprobó el Parlamento Europeo con apoyos entre otros grupos del propio Partido Popular. Esther, para el Partido Popular Europeo era importante retrasar un poco esta ley porque considerabais que no se estaba suficientemente preparado. Ahora, visto en perspectiva, ¿era la decisión correcta, Esther? Claro que sí. Se trata de ayudar a nuestras empresas, a nuestro sistema de distribución, ayudar también a los países de origen de estos productos, porque lo que ocurre es que no tienen esas herramientas y por tanto no pueden avanzar en cómo van a hacerlo. Se trata, digamos, de que cuando compramos algo en un país tercero, pongamos Brasil, pongamos Colombia, lo que sea,
se tiene que certificar que no ha habido deforestación para producir ese tipo de plantas, para hacer ese cultivo. Por tanto, nosotros estamos trabajando con países terceros, no con territorio de la Unión. Los países terceros también han protestado, han dicho incluso que era injerencia en sus asuntos propios. Bueno, si quieren vender a la Unión Europea, tienen que asegurar que cumplen con unas estrictas normas, que son las de no deforestar. Queremos que haya masa vegetal en todo el planeta, no solo en la Unión Europea, y por tanto lo tienen que hacer. Y ahora, visto que la Comisión Europea no presenta esas herramientas a tiempo para ayudar a nuestras empresas a cumplir con la legislación, teniendo en cuenta, además, de que si no se cumple la legislación hay multas, lo que queremos es que la industria, nuestra industria agroalimentaria europea, esté preparada para no tener que cumplir con la legislación y que no tengan que pagar esas multas. Y por otra parte, una legislación que no se implementa bien no es nunca una buena legislación. Y lo que queremos es que esta sea una legislación perfecta. Esther, algunas organizaciones ambientales estiman que el hecho de que se postergue esta ley es una muestra de que la Unión Europea está retrocediendo en sus compromisos climáticos. ¿Qué opinas de esto? Que no es verdad, directamente. No hay ningún cambio en la legislación aprobada en diciembre de 2022. Es la misma, solo que necesitan un poco más de tiempo para aplicar bien esas herramientas. Dentro de un año todo el mundo estará perfectamente preparado y, por tanto, creo que no deben de ver fantasmas donde no los hay. Son ganas de hacer una crítica barata y gratis a una cosa que no cambia. No ha cambiado el texto legislativo. Por tanto, no hay ningún retroceso en la ambición climática europea y, por otra parte, hay que decir que también es verdad que, repito, una legislación para que sea buena tiene que ser implementada correctamente. Luego, por tanto, si las organizaciones medioambientalistas quieren que esta legislación se aplique correctamente, tienen que apoyar que se pueda hacer con las herramientas adecuadas. César, ¿qué opinas de esta afirmación? Sobre si va a haber un retraso Sí, se está retrocediendo en los compromisos climáticos. Bueno, vamos a ver. Hay algunas señales que son preocupantes. Tenemos este retraso, que yo creo que, como digo, es fruto de una mala gestión de la Comisión Europea. Si hubieran querido hacerlo, hubieran podido hacerlo. Tenemos una directiva que tienen muchas ganas de abrir para permitir extraer, que es el eufemismo que se emplea para cazar a grandes carnívoros, en particular al lobo. Eso está ahí también sobrevolando. Por tanto, hay algunas señales preocupantes. ¿De dónde provienen? Provienen de la pugna de hace ya meses, años incluso, del PP con la extrema derecha, que tiene, digamos que tiene pistas de aterrizaje en todos los países miembros y también en el contexto del Parlamento Europeo. Y es preocupante. Por otro lado, los socialdemócratas, es una de las exigencias, de las red lines que se dice, ¿no?, de las líneas rojas para arrancar esta legislatura, y es que el Pacto Verde Europeo sea una prioridad. No en vano la vicepresidenta primera, por así decir, de la Comisión Europea será en escasos días, semanas, Teresa Rivera. Por tanto, hay señales preocupantes, pero creo que en esencia el Pacto Verde Europeo continúa, y continúa, como digo, en parte porque los socialdemócratas lo ponemos como una condición. Hasta cierto punto tenemos que seguir fiándonos de Ursula von der Leyen, digo y afirmo sí, pero tiene muchas presiones dentro de su propio partido y por la competición entre su partido y la extrema derecha, y eso es preocupante. La pregunta que podríamos hacernos es si podemos permitirnos el retardismo. Esto que viene a ser, bueno, vamos a actuar contra la crisis climática, planetaria y de biodiversidad y de destrucción de ecosistemas, pero vamos a hacerlo con plazos más largos. Creo que no podemos permitírnoslo. Esther, no sé si quieres recoger el guante de César. Realmente no sé qué tiene que ver aquí el lobo, pues si queréis hablamos del lobo y hablamos de la sobreprotección del lobo y la escasa protección del ganadero europeo. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos hemos presentado a estas elecciones europeas y hemos salido ganadores en muchos Estados miembros y realmente en nuestro programa electoral hablaba siempre de cumplir el Pacto Verde, pero cumplirlo con criterios de lógica y que sobre todo que nos dé tiempo. No consiste en correr mucho y dejar por el camino a muchas familias que por su tipo de explotaciones o por su tipo de actividad económica no pueden llegar a ese ritmo, y tampoco tenemos el dinero, todo el dinero del mundo como para poder cumplir con obligaciones económicas con todas esas
familias que nos dejaríamos atrás. Queremos que se haga ese cambio, pero desde luego sin dejar a nadie atrás, sin dejar sobre todo al medio rural europeo atrás. Nos parece muy importante seguir la ocupación del territorio y seguir la actividad económica en el medio rural, y para eso trabajamos. Ursula von der Leyen fue nuestra candidata, es nuestra presidenta de la Comisión. Se han presentado un colegio de comisarios que vamos dentro de poco a escuchar en las audiencias que tenemos durante las 2 primeras semanas de noviembre, y veremos a ver. Lo que queremos es sobre todo que el colegio de comisarios sea un colegio muy competente y que haga las cosas bien, porque lo que hemos vivido los 5 años atrás con la presión del vicepresidente Timmermans, que poco o nada dejó trabajar a los demás porque había una mayoría de izquierda en el colegio de comisarios, nos ha llevado a situaciones en las que se habrá avanzado mucho en los textos, pero poco se ha avanzado en el respeto al clima en cuanto a que es la actividad económica y la calle. Entonces no se trata de tener los mejores textos del mundo, sino que sean aplicables de verdad en nuestra sociedad. César, en la anterior legislatura, si no recuerdo mal, estabas en la delegación de Brasil, y este es uno de los países que ha pedido esta moratoria, también Colombia, Ecuador. ¿Eran una sorpresa las críticas por parte de estos países, César? No pertenecí, como dices, a esa delegación, a esa visita que hicimos hace año y medio, por tanto conocíamos sus preocupaciones. Lo que ocurre es que la ley de deforestación a quien más va a ayudar es a esos países, a que luchen contra un problema que tienen incrustado en sus bosques. Este verano, con los incendios que ha habido en el Amazonas, la pérdida de masa vegetal es increíble, prácticamente irrecuperable. Por tanto, no sorprenden las críticas, hay que aceptarlas. La pregunta es, a pesar de estas críticas, ¿nosotros tenemos que seguir con una posición negociadora fuerte? Sí. Otros países, por ejemplo, Indonesia, Costa de Marfil, ya habían empezado a aplicar la ley de deforestación. Por tanto, es comprensible, es asumible. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, como digo, porque provocamos mediante nuestro consumo el 10% de la deforestación mundial. Entonces, con muchísimo diálogo, con muchísima flexibilidad, pero también tenemos que ser determinantes en nuestras posiciones. Finalmente, por esta negligencia, como digo, autoinducida de la Comisión Europea, va a haber un año, lo doy por hecho ya, que el Parlamento aprobará esa prórroga de un año. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar con esos países que estaban más reticentes y que vean que esta no es ninguna posición elitista, neocolonial. He escuchado estas críticas de la Unión Europea. Al contrario, es asumir unas responsabilidades también históricas que tenemos con la destrucción del clima y la destrucción de los ecosistemas, y en este caso con la deforestación, para recuperar el tiempo perdido. Perfecto. Esther, César, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias, y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.